Las palabras y la paz llegan a su radio. En estos días que tanto necesitamos decisiones. La Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Andes 1119 tiene el agrado de presentar Decisiones. Un programa pensado para usted y su familia. Y la noche de los lunes y martes desde las 23:30 horas. Usted ya tiene compañía. Decisiones por Radio Exclusiva. Ahora, en Decisiones, usted queda en compañía del pastor Oscar Hoyos. Solo en ti confiaré. Muy buenas noches, mis queridos amigos que nos estás escuchando aquí a través de FM Exclusiva en el 103.7 de tu dial. Aquí estamos una noche más en este programa Decisiones, porque a diario tenemos que tomar decisiones y en esta noche puede ser una de esas decisiones que cambien tu vida, esas decisiones que dejen huella, esas decisiones que marquen tu vida. Vos te puedes comunicar con nosotros y transmitirnos tus inquietudes, tus necesidades espirituales, tus motivos de oración y ser parte del programa a través de nuestro celular, el 154 094 694. 154 094 694. Agendalo, tenelo presente para que nos puedas mandar tus mensajes, tus motivos de oración y estaremos orando por ti. En esta noche me gustaría que tengamos la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Marcos en el capítulo número 4 y es la última parte del capítulo 4. Estamos terminando ya el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían tomado también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de vientos, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Qué tremenda historia. Dice que el Señor Jesucristo estaba hablándole a una gran multitud, y de repente el Señor Jesucristo, cuando termina de disertar, ya era de noche, ya era oscuro, sube a una barca y dice que en el lago, que se lo llamaba mar, en el lago había otras barcas al lado de ella. Pero el Señor Jesucristo subió a una barca, la barca en donde le invitaron a subir. Él entró en esa barca y comenzaron a navegar hacia el interior del lago. Y en ese momento se levanta una gran tempestad. Lo curioso de todo esto es que el Señor Jesucristo estaba acostado, durmiendo. Estaba acostado, durmiendo. Dice que su cabeza estaba sobre una almohada. Y lo curioso es que había vientos, había olas, la barca se movía de lado a lado. El agua entraba, nos dice, dentro de la barca y el Señor Jesucristo seguía durmiendo. Estaba muy cansado, estaba agotado de tanto trabajar en la obra de Dios. Y en ese instante los discípulos le hablaron y le dijeron: Señor, despierta, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor Jesucristo se levantó, dice que reprendió a los vientos y la tempestad cesó y el mar se calmó. En ese instante los discípulos quedaron atónitos, asombrados, diciendo: ¿cómo es posible que esta persona diga algo y aún los mares, los vientos, la lluvia le obedezcan? Y quedaron sorprendidos del poder de Dios. Vamos a sacar algunas enseñanzas prácticas para nuestras vidas que podemos extraer de este pasaje, pero antes vamos a escuchar un tema musical. Y luego del tema musical sí vamos a extraer algunas lecciones para nuestras vidas. Algunas lecciones que pueden, si así Dios lo permite, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra relación con Dios. Tal vez pueda hacer que nuestros corazones se abran ante la voz de Dios.
Escucha este tema musical y si nos quieres mandar un mensaje, acordate, el 154 094 694. Creaste las montañas y el mar, pintaste el universo y me formaste a mí. El eco de tu voz trazó el mundo así, a través del tiempo, y hoy me hablas aquí. Mi creador, mi rey. Creaste las praderas y el color, que el horizonte despliega ante mí. Siento tu amor. Hiciste las estrellas y el atardecer. Diste nombre a todo, incluso a mi ser. Mi creador, mi rey. ¿Quién soy yo para que pienses en mí? ¿Quién soy yo que tu amor pones en mí? Mi creador, mi rey. Creaste las tinieblas y la luz, sol y luna para iluminar mi caminar. Como un manto tu mano el cielo extendió, cubre todo el universo y cuida mi andar. Mi creador, mi rey. ¿Quién soy yo para que pienses Mi creador y rey. Ojalá que esta sea una realidad en esta noche en tu vida. Que Dios no solamente haya sido tu creador, sino que a partir de esta noche también pueda ser tu rey, el que esté dirigiendo tu vida, el que esté guiando tu vida. Pero vamos a continuar con lo que hemos empezado, con la lectura que hemos tenido. A través de esta lectura yo encuentro algunas frases que a mí me llaman la atención y que me gustaría compartirla contigo. La primera frase que a mí me llama la atención es la primera frase que aparece. Dice, en aquel día, en aquel día. ¿Y por qué me llama la atención? Porque creo que a todos nosotros nos ha marcado un día, aquel día. Hubo un día que marcó nuestras vidas, hubo un día que tal vez dejó cicatrices en nuestras vidas. Hubo un día que no lo podemos olvidar y muchas veces pensamos qué hubiese sido si ese día no hubiese llegado. ¿Qué hubiese sido si nosotros hubiésemos actuado de otra manera? ¿Qué hubiese sido si nosotros no hubiésemos ido o si en ese día hubiésemos ido? En aquel día, ese día que marcó nuestras vidas, ese día que dejó cicatrices. Tal vez para ti aquel día sea el día en que dejaste de estudiar. Hoy en día te encuentras con un trabajo que apenas te alcanza para subsistir y estás pensando, si yo en aquel día
hubiese continuado con mis estudios. Lo que pasa es que a veces cuando somos jóvenes o adolescentes y comenzamos a trabajar y decimos, bueno, voy a trabajar un año y luego voy a retomar los estudios o algo por el estilo, y empezamos a tener contacto con el dinero y nos empieza a gustar el dinero. Y claro, ese dinero nos alcanza porque todavía vivimos con nuestros padres, porque no tenemos que pagar impuestos, no tenemos que pagar la comida. Pero cuando vamos creciendo y formamos una familia y tenemos hijos y debemos darle de comer y tenemos que educarle, nos damos cuenta que ya el dinero no alcanza y pensamos, aquel día. Tal vez para otra persona aquel día sea aquel momento en donde dejó escapar al amor de su vida. Pensaba que podría haber otro hombre u otra mujer mejor para él en el día de mañana. Pero por orgullo o por lo que fuere, dejó partir a aquella mujer, a aquel hombre. Y hoy, estando en la soledad o estando con una persona que nunca llegó a querer, dice: ¿qué hubiese pasado si aquel día yo hubiese dejado de ser orgulloso? ¿Qué hubiese pasado si aquel día yo hubiese dejado de ser celoso? ¿Qué hubiese pasado si aquel día yo hubiese dejado de ser violento? Y nos acordamos de aquel día. Para otros tal vez aquel día que nos marcó, aquel día que nos dejó huellas, fue tal vez aquel día en donde una mujer fue abusada. Hoy en día pensamos que solamente las personas que aparecen en la tele o en los diarios son las únicas personas que fueron abusadas, pero ¿sabes qué? Te aseguro que cerca de ti debe haber alguna mujer que fue abusada, pero que tú nunca te enteraste. Es increíble la cantidad de personas con las cuales he tenido que hablar porque han tenido un abuso en su vida y nunca se animaron a contarlo. Pero ese abuso marcó su vida. Ya no pudieron creer más en una persona, ya no pudieron creer más en un hombre. Afectó su vida sentimental, afectó su vida familiar, le afectó todo aquel día. Tal vez para otro aquel día fue la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido que marcó su vida y ya nunca pudo ser igual. Tengo la desgracia de conocer a una persona que hace 2 años perdió a su hijo. Ya era un muchacho mayor y murió por una enfermedad y pasaron 2 años y la madre nunca volvió a ser igual. 2 años pasaron y ella todavía lo sigue llorando. Ella todavía lo sigue sufriendo, lo sigue extrañando. 2 años pasaron y nadie va a poder quitar ese dolor porque hubo aquel día. Aquel día que marcó, aquel día que dejó cicatrices. Yo no sé cuál será aquel día que te marcó. Aquel día que dejó cicatrices en tu vida, aquel día que quisieras borrarlo de tu vida. Pero sí sé que todos nosotros, a medida que van pasando los años, nos damos cuenta que tenemos aquel día. Ahora, lo terrible de todo esto no es que tengamos un día que nos marcó. Lo terrible es cuando permitimos que nuestro pasado determine nuestro futuro. Ese es el problema. Tu pasado no puede determinar tu futuro. Lo que pasó no puede afectar tu porvenir. Debemos hacer algo con eso. La Biblia nos habla de una persona llamada José. José dice que era una persona que era temerosa de Dios y que era obediente a su padre, era un niño. Y sus hermanos le tenían envidia, y sobre todo cuando él dijo que su gran sueño era ser alguien importante en el mundo. Sus hermanos se enojaron con él, porque decía: este niño quiere ser más importante que nosotros. Entonces sus hermanos no tuvieron mejor idea que venderlo como si fuese un esclavo. Aquel niño fue vendido como un esclavo. Ahora bien, un esclavo no tiene la posibilidad de soñar. Un esclavo no tiene la posibilidad, no puede darse el gusto de soñar. Es un lujo que no puede tener. Ya no va a trabajar en su vida, va a trabajar en favor de otros. Ya no va a tener voluntad.
y este muchacho fue vendido como esclavo. Pero estando como esclavo, dice que su dueño, llamado Potifar, vio que José era el mejor de todos sus siervos. Entonces lo ascendió de tal forma que quedó, después de Potifar, él era el encargado de toda la casa. Parecía que de a poquito José nuevamente estaba en carrera de cumplir sus sueños. Pero la mujer de Potifar un día actuó de una forma mala e hizo que José terminara en la cárcel. Y otra vez era volver a empezar. Pero en esta situación José estaba en un peor lugar. Ahora estaba encerrado entre 4 paredes, en una pequeña celda, sin poder llegar a cumplir sus sueños. Pero lo que tuvo José es que no permitió que su pasado condicione su futuro. Él puso su vida en manos de Dios y confió en Dios, y hasta último momento nunca perdió la fe en Dios. Y Dios lo recompensó sacándolo de la cárcel, y terminó siendo la segunda persona más importante de Egipto. Luego de Faraón estaba José. Mira qué interesante, una persona que pudo cumplir sus sueños, una persona que no se rindió, una persona que no permitió que su pasado condicione su futuro, y todo lo pudo hacer porque puso su vida en la mano de Dios. La segunda frase que a mí me llama la atención es la frase, dice, llegó la noche. Llegó la noche. Y cuando llega la noche sabemos que no hay luz. Y como hemos leído que dice que posteriormente hubo una lluvia, supuestamente en ese instante no solamente era de noche, no solamente ya no había luz, sino que además estaba nublado, lo que hacía que aún menos se pueda llegar a ver. No había luz, estaba en completa oscuridad. Y a veces nosotros en nuestras vidas estamos en esa situación. A veces en nuestra vida estamos en completa oscuridad y no sabemos qué camino escoger porque estamos en oscuridad. Nos sentimos perdidos en medio de la oscuridad. No encontramos soluciones en nuestras vidas. Recuerdo que hace un tiempo atrás, años atrás, nos fuimos a evangelizar en un lugar cercano de aquí a 30 kilómetros, que era monte. Y entramos por un caminito entre medio de las ramas y comenzamos a caminar por ese caminito y tratábamos de ver cómo debíamos hacer para volver y no perdernos en el regreso. Pero en invierno la noche llega muy rápidamente y cuando nos descuidamos ya era completamente de noche y estaba todo oscuro y no podíamos encontrar el camino. Y en un instante estábamos frente a una encrucijada, había varios caminitos por cual podíamos ir, pero no sabíamos cuál debíamos tomar. La noche nos había quitado, la oscuridad nos había quitado el saber cuál era el camino que debíamos tomar. Y muchas veces en nuestras vidas nos pasa lo mismo. Sabemos que tenemos que tomar decisiones, sabemos que tenemos que elegir un camino, sabemos que debemos continuar con nuestra vida, pero no sabemos qué camino tomar. Hay oscuridad en nuestra vida. Y sabes que lo que nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el camino. Cuando estamos en oscuridad, cuando no sabemos qué camino tomar, el mejor camino que podemos tomar es el camino del Señor Jesús. Es elegirlo a Él, para que Él sea parte de nuestra vida. En medio de nuestra oscuridad, dice el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. No solamente que Él es el camino, sino que Él es la luz. Y todos nosotros debemos acudir a Él. No sé tu situación, no sé tus circunstancias, no sé tus conflictos, tus crisis. Lo único que sé que el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz, yo soy el camino. Es una opción que no puedes dejar de lado. Pero en tercer lugar, la tercera frase que me llama la atención es que el Señor Jesucristo le dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ellos estaban de un lado del lago, y el Señor Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y esto a mí me habla de no conformarme con lo que soy. Esto a mí me habla con no conformarme hasta donde he llegado.
Esto a mí me habla de que no debo quedarme con lo que he llegado a hacer. Debo pasar al otro lado. No importa cuán bueno te creas que eres, no importa cuán importante creas que eres, siempre podemos ser mejores. Y el desafío de Dios es: pasemos al otro lado. Cambiar nuestra realidad, cambiar nuestra situación, cambiar nuestras vidas. Los otros días un muchacho me mandó una carta y me comenzó a contar sus desventuras, sus problemas. Y entre las cosas que me fue contando, muy tristes y desgarradoras, al final termina la carta con esta frase. Dice: y bueno, es la vida que me tocó. Yo en ese instante le contesté y le dije: no es la vida que te tocó, es la vida que nosotros elegimos. Nosotros no podemos conformarnos y decir una frase tan conformista como es la vida que me tocó. Siempre podemos hacer algo para mejorar nuestras vidas. Siempre podemos hacer algo para cambiar nuestras vidas, para pasar al otro lado, para no conformarnos con lo que somos. Es muy conformista pensar que es la vida que me ha tocado. A este muchacho le ofrecimos ayudarle con los estudios. Le ofrecimos solventar los gastos para que pueda terminar los estudios. No lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Le ofrecimos un trabajo. No lo quiso hacer. Ahora bien, no era la vida que le había tocado. Era la vida que había elegido. Porque yo estoy ahora y vos estás ahora en el lugar que te llevaron tus actos. Tus actos, tus acciones, tu preparación, tus estudios, tus metas te llevaron al lugar donde estás ahora, no la vida. No estás allí por azar. Y si no estás conforme al lugar donde has llegado, quiero decirte que la voz de Dios te dice en esta noche: pasa al otro lado, no te conformes con lo que tienes. Vos puedes cambiar, vos puedes ser distinto, vos puedes mejorar. Hay un dicho que a mí me desagrada, es un dicho popular que a mí me desagrada, tanto que lo he cambiado un poco. El dicho popular dice así: si la vida te da limones, hace limonada. Si la vida te da limones, hace limonada. Qué conformista es este refrán. Yo lo he cambiado y he hecho otro refrán que dice: si la vida te da limones, vende los limones y comprate un jugo de naranja. No te conformes con lo que tienes, no te conformes hasta donde has llegado. Pelea por más, pelea por más. Aun cuando pienses que no tienes fuerzas, dice el Señor Jesucristo: yo soy el que da fuerza al cansado. Yo soy el que da fuerza al cansado. ¿Sabes qué? Puedes cambiar tu vida con Jesús al lado tuyo. La cuarta frase que me llama la atención dice: y le tomaron como estaba. Le tomaron como estaba. El Señor Jesucristo había terminado de hablar y ellos, los discípulos, tomaron al Señor Jesucristo como estaba y lo subieron a la barca. No le dijeron: Señor, espera que pintemos la barca. No le dijo: Señor, espera que nos bañemos y que nos cambiemos y que estemos acorde a tu presencia. No, como estaba, lo hicieron subir a la barca. Y esto a mí me habla, ¿saben de qué, hermano? De que muchas veces pensamos que para buscar a Dios primero tengo que cambiar. Si yo quiero buscar a Dios, primero tengo que cambiar. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que para que yo pueda cambiar, primero tengo que buscar a Dios. Tal como estoy, así como estoy, con todas las cargas de mis pecados, con todas las cargas de mis angustias, con todas las cargas de mis temores, así como estoy, buscar a Dios. Tal cual estoy. Le tomaron tal cual estaba. La Biblia nos relata la historia de un muchacho que fue crucificado juntamente con Jesús. En la antigüedad no se crucificaba a una persona que había cometido un pequeño delito.
La crucifixión eran para los grandes delincuentes, para los delincuentes peligrosos, asesinos, abusadores. A esas personas se los crucificaba. Y una de estas personas, asesinas, abusadores, ladrones, se lo crucificó al lado del Señor Jesucristo. Esta persona no tenía tiempo para cambiar. Esta persona no podía decir, bueno, voy a esperar a que sea una mejor persona antes de buscar a Dios. Sabía que no iba a tener otra oportunidad. Su vida ya iba a acabar en pocas horas. Y estando en esa condición de delincuente y de pecador, miró al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una persona que no se preocupó primero por cambiar, sino que así en la condición que estaba, buscó a Dios. Y esa tiene que ser también tu realidad en esta noche. Así como estás, con todos tus pecados, con todas tus manchas, con todas cosas malas que puedas tener, aun aquella que oculta delante de las personas, pero que Dios las conoce bien. Así como estás, acércate a Dios, tal como estaba. La quinta frase que me llama la atención es que dice, habían otras barcas. Habían otras barcas. ¿Por qué me llama la atención esa frase? Porque había muchas barcas, pero el Señor Jesucristo solamente entró en una. ¿Y por qué no entró en las otras barcas? Porque solamente en una barca le invitaron a entrar. Y sabes que hoy en día puede haber muchas personas y muchos corazones necesitados de Dios, pero Dios solamente va a entrar en ese corazón que abre las puertas de su corazón para que entre. Solamente Dios va a entrar en las vidas de aquellas personas que le abren la puerta de su corazón. El Señor Jesucristo, habiendo muchas barcas, solamente entró en la barca en donde le invitaron a entrar. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. ¿En quién va a entrar? En aquel que le abre la puerta. Dios quiere ser parte de tu vida, pero Dios no va a forzar una entrada. Él va a entrar cuando tú se lo pidas. Había muchas barcas, pero el Señor Jesucristo entró en una. Y en esta noche hay muchos corazones y muchas vidas que necesitan de Cristo, pero solamente Cristo va a entrar en esa vida en la cual la persona le invite a entrar. Ojalá que en esta noche vos puedas tomar la decisión de permitirle que Cristo entre en tu corazón. La penúltima frase que me llama la atención es que dice que el Señor Jesucristo estaba durmiendo sobre una almohada. ¿Por qué me llama la atención que el Señor Jesucristo estaba durmiendo? Se desató una tremenda tormenta. El viento mecía la barca como nunca. Dice que la barca crujía y parecía quebrarse. Las olas entraban dentro de la barca y el Señor estaba dormido. Nada podía despertarlo al Señor, ni el viento, ni las olas, ni el agua, ni el movimiento del barca. Nada podía despertar al Señor Jesús. Hasta que uno de sus discípulos le dijo, Señor, sálvanos. Y ahí se despertó. ¿Qué era más fuerte para despertar, un balde de agua o el llamado de uno de los discípulos? Si a mí me tiran un balde de agua, hermano, amigo, yo me despierto. Pero lo único que despertó al Señor Jesús fue el clamor de uno de sus discípulos. Y esto a mí me deja una tremenda enseñanza. El Señor Jesucristo sabe que tal vez la barca de tu vida está pasando por momentos de angustias, por momentos de zozobras, que en tu vida tal vez hay tempestades que están afectándote. Pero el Señor Jesucristo solamente va a responder cuando tú le clames a Él. El Señor Jesucristo sabe tu necesidad, sabe tus circunstancias, sabe tus pecados, pero hasta que tú no le clames a Él, Él no va a responder. Por eso es importante que en esta noche entiendas
que el Señor Jesucristo entre en las barcas que le invitan y responde las oraciones de aquellos que le claman a Él. Antes de continuar más adelante, vamos a tener nuestro último tema musical y vamos a concluir con este programa. Te vuelvo a repetir, si nos quieres mandar tu mensaje, hacelo al 154 094 694. Hasta el despertar, dame paz, mi Cristo. Si en la tempestad llega la ansiedad, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, si niño soy y en brazos voy. En mi soledad, lejos del hogar, dame paz, mi Cristo. Y al descansar bajo tu luz, Dios, dame paz, mi Cristo. Dame paz, tómame en tus brazos, Cristo. Dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Dame paz, quita el temor que hay en mí, si niño soy y en brazos voy. Dame paz. Aquellos que iban en aquella canoa junto con el Señor Jesucristo y se levantó la tormenta, seguramente estaban clamando por paz. Como muchas personas que sus vidas se han transformado como una canoa en medio de una tormenta. La desesperación, la angustia, el no saber cómo actuar, el no saber qué hacer. Se han acabado los remedios, se han acabado los consejos y entramos en crisis. Y nuestro clamor es: dame paz, dame paz. La última frase que a mí me llama la atención es la frase que dice el Señor Jesucristo: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Se sorprendía el Señor Jesucristo que las personas no tenían fe. Y hoy vivimos en una sociedad que se hace llamar cristiana, pero que ha dejado los valores cristianos de lado. Una sociedad que se llama cristiana, pero que tiene a Cristo fuera de sus vidas. Una sociedad que se hace llamar cristiana, pero es una sociedad sin fe. Y la Biblia dice que para acercarnos a Dios es necesario la fe. Es necesario que le creamos a Él. ¿Sabes qué? Yo no sé cuál será en tu vida aquel día que te marcó. Yo no sé cuál será el momento de oscuridad que estás atravesando en tu vida. Yo no sé si tomarás la decisión de pasar al otro lado y cambiar tu vida. Yo no sé si tomarás la decisión de permitir que Cristo entre en tu corazón. Yo no sé si tomarás la decisión de clamarle a Dios como le clamaron sus discípulos: Señor, sálvanos. Lo que sí sé es que cualquier cosa que hagas tiene que nacer de un corazón con fe. Un corazón con fe, creer que Dios lo puede hacer.
Creer que Dios puede perdonar tus pecados si te confiesas con sinceridad. Creer que Dios puede cambiar tu vida si tú le buscas con sinceridad y con fe. Creer que Dios puede hacer una nueva persona de ti si hay fe en tu corazón. Hay personas que repiten una oración pensando que con eso es suficiente. No. Lo primordial es que haya fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Mi consejo en esta noche es que levante tus ojos, mires a Dios. Y si hay fe en tu corazón, si hay una fe genuina, si piensas y crees que Dios puede hacer algo en tu vida, entonces orale a Él. Y decirle: Dios, en esta noche te pido que tú perdones todos mis pecados. Te pido que tú me limpies de toda mi maldad. Que la sangre del Señor Jesús quite todos mis pecados. Que el Señor Jesucristo entre en mi corazón y que el poder del Espíritu Santo comience a cambiar mi vida. Si tú le haces una oración similar a esta, porque tiene que ser con tus palabras, con lo que te salga a ti de tu corazón. Si lo haces con fe en esta noche, Dios va a comenzar a hacer una obra en tu vida. En esta noche terminamos, nos estaremos reencontrando en el día de mañana, si Dios lo permite, a las 23 horas. Pero me gustaría que si tú has orado de esa forma, o si tienes alguna inquietud espiritual, te puedas comunicar con nosotros. Nuestro celular es el 154-094-694. Que Dios te bendiga y nos reencontraremos en el día de mañana, si Dios así lo permite. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Sintonice Radio Exclusiva 103.7. Escuche y participe a través de su llamado o mensaje a este su programa, los días lunes y martes, desde las 23:30 horas. Que llene mi vida, Jesús.